Bueno, nuevamente y después de algún tiempito, es un placer compartir unos minutos con alguien con ese profundo conocimiento que tiene sobre nuestra Guatemala, que está de plácemes, está de cumpleaños justamente en este 15 de septiembre. Y justamente, pues, él es el licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Ahí justamente ayer vi una foto de cuando era chavo, ahí nada menos que teniendo a su derecha Sarita Montiel, que en paz descanse. Así que, bueno, cuántos recuerdos acumulados, pero el objetivo inicial y básico y fundamental es que con ese conocimiento, Miguel, usted nos transporte a todas las personas, pues hasta los días anteriores a desembocar en el 15 de septiembre, cómo se movilizó toda la gente patriota para lograr finalmente esa independencia, el soltar los amarres, digo yo, de la madre patria, como se le conoce a España. Así que un gusto volverle a saludar ahí en su entorno, en las afueras de ese monumento colonial de América que es Antigua Guatemala. ¿Qué tal está? Muy buenos días, un saludo para todos. Bueno, qué alegre volver con usted a que tengamos estas conversaciones y sobre todo hoy que estamos a un año del bicentenario de nuestra independencia. Bueno, por supuesto, aquí en el paisaje hermoso de Antigua Guatemala, su clima, su belleza, su historia, qué hechos no transcurrieron en esta ciudad, que no hemos heredado de lo que se gestó allí, hasta nuestras leyendas, nuestras comidas, nuestras devociones. Bueno, pero ahora estamos para hablar de otro tema. Yo estoy listo, usted me indica. Bueno, eh, en esa recompaginación de la historia, de eso, volverla a abrir y hacer el repaso, ¿cuándo ubica usted y su conocimiento el que hace comenzar a gestar un movimiento de cómo fue hasta ir desembocando a septiembre de 1821 y todo lo que ya se hizo una realidad? Estuvimos con usted en el museo que usted preside desde hace tanto tiempo, el Museo de Historia. Ahí nos están las reproducciones de esos patriotas que fueron los llamados próceres de la independencia. Claro que sí, pero antes de responderle su pregunta, solo quiero hacer el entorno. Hablamos la independencia, unos dicen de Centroamérica, otros dicen de Guatemala, pero tenemos que tener claro cuál es la entidad geopolítica que llegó a enfrentarse a un 15 de septiembre de 1821. En ese momento era conocido como el Reino de Guatemala. Y a ese sentido muchos se van a preguntar por qué reino. El reino necesita un rey, por supuesto. El reino de Guatemala tenía un rey, que era el rey de España. La organización política inicial la vamos a encontrar en 1543, cuando el emperador Carlos V de Alemania, rey Carlos I de España, establece la Real Audiencia de los Confines, aglutinando una serie de territorios dentro de los cuales estaban, voy a hablar modernamente, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Inicialmente la capital fue la ciudad de Gracias a Dios, también Panamá, pero a instancias de López de Cerrato, gobernador de Guatemala, ofreció la ciudad de Guatemala para las reuniones. Aceptaron y entonces accidentalmente la ciudad de Guatemala se convierte en capital de la Real Audiencia de los Confines, aunque la mueven a Panamá, la regresan a Guatemala y finalmente, siendo rey de España Felipe II, hace una modernización de la administración colonial y suprime la audiencia de los confines, creando la Real Audiencia de Guatemala. Esto es en 1568
Esta es más pequeña que la anterior, dado a que Panamá pasa a Nueva Granada y Yucatán, Campeche, lo que hoy es Quintana Roo, Tabasco pasan a la administración del Virreinato de la Nueva España, mientras que Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman esta Real Audiencia, siendo la capital la ciudad de Guatemala, tanto en lo que fue su asentamiento en Panchoy y posteriormente su traslado al Llano de la Virgen. Entonces quiere decir la ciudad de Guatemala en Panchoy y en la Ermita. No hubo mayores modificaciones, a no ser las del rey Carlos III, ilustrado, quien crea un sistema llamado régimen de intendencias para facilitar el desarrollo interior del reino, creando 4 intendencias que fueron Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Costa Rica era una gobernación dependiente de León, Nicaragua, y Guatemala una gobernación con la sede de la máxima autoridad y de las máximas representaciones reales en la ciudad. Esto es lo que llega entonces al siglo XIX. Ahora, viendo su pregunta, a fines del siglo XVIII empiezan a darse movimientos ideológicos en Europa. Básicamente la Revolución Francesa, a partir de 1789, que nos da una forma de pensar conocida como el enciclopedismo, una forma que ataca el antiguo régimen, es decir, el absolutismo, las monarquías, y propone 3 principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y por el otro lado, pues nos vamos a encontrar con un movimiento filosófico que afecta todo el orden, que es la Ilustración. Estas corrientes pues se dejan sentir en España, en América y entonces en Guatemala. Y una de las instituciones que se renovó en estatutos en base a este pensamiento ilustrado fue la Universidad de San Carlos, la universidad que vinieron a estudiar los centroamericanos. Todos los que querían una profesión venían entonces a la Universidad de San Carlos y muchos de los próceres se forman dentro del seno de la Universidad de San Carlos. Ahora bien, voy a ser muy escueto en un recorrido. No podemos olvidar, año 1808, un levantamiento de artesanos, es decir, del textil en el barrio de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Es un movimiento liderado por Simón Bergaño y Villegas, un hombre intelectual nacido en Escuintla, y que lidera y es perseguido posteriormente por haber levantado a los artesanos del barrio de San Sebastián, muy cerca de la Plaza Mayor. Este movimiento pues fue sofocado, pero podemos ver ya que las aguas estaban inquietas. Luego, por problemas totalmente económicos y viendo que la ciudad de Guatemala controlaba los precios, los aranceles y la distribución de mercancías, El Salvador, que era el máximo productor del añil, el producto más importante de la economía, pues se sublevan, manifestando descontentos contra las autoridades salvadoreñas. Interviene el gobierno de Guatemala a través de Bustamante y Guerra, y fue el coronel José de Ahí Nena quien va a San Salvador para negociar. En ese movimiento tenemos a Matías Delgado, también podemos mencionar a Manuel José Arce. Luego, en diciembre, un movimiento en Nicaragua, en Granada, también con las mismas intenciones de separarse tanto de Guatemala como de España. El movimiento pues fue persuadido y los involucrados vinieron a Guatemala a cárcel y muchos estaban sentenciados para ir a Cádiz, a La Habana, al Morro.
En el caso de la ciudad de Guatemala, 1813. Pero aquí vamos a entender. Un día como hoy, en la noche, 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, Nueva España, se subleva el cura Miguel Hidalgo y Costilla, dando vivas a la Virgen de Guadalupe, a la Iglesia Católica y al rey Fernando VII y abajo el mal gobierno. Este movimiento es secundado por José María Morelos. Finalmente, pues fueron fusilados. Pero su ideal, su ideología a través de sus escritos llegó a Guatemala. Y en este sentido, en octubre de 1813, en el convento de Belén se llevan a cabo reuniones conjuradas, es decir, los que participan ahí indican bajo juramento no decir lo que está pasando. Sin embargo, una persona, que conocemos su nombre, va directamente con el presidente de la audiencia, don Manuel de Bustamante y Guerra, un hombre férreo, totalmente radical. Le informan que el día 24 de diciembre, que es Nochebuena, por la noche van a tomar el palacio, la cárcel para dejar libres a los nicaragüenses y que a él lo van a meter preso y se le va a dar un golpe de Estado para imponer un nuevo gobierno americanista. Inmediatamente actúa. Como se le indicó quiénes eran los que participaban, pues los persigue, los encarcela, toma el convento, los frailes son mandados al África para que se bajen en las costas africanas para ahí ver qué pasa con ellos, y luego se clausuró la orden belenita, la que había iniciado el hermano Pedro, y se confiscó el convento, convirtiéndose en una escuela. Se abrieron los juicios, pero no hablaban. Lo único que se logra establecer fue el golpe de Estado para la Nochebuena del año 1813 y que ellos leían lo que venía de la Nueva España, es decir, los escritos del padre Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos. Termina en 1818 cuando fueron indultados. Ahora, tengo que mencionar un instrumento por medio del cual no entenderíamos el proceso de independencia. Básicamente, el movimiento de independencia empieza a partir de la invasión de Napoleón a España. 1808, los franceses invaden España, deponen al rey, lo hacen claudicar, colocan como rey de España al hermano de Napoleón, a José Napoleón. El pueblo español se levanta. América queda distanciada, con miedo, que qué está pasando en la metrópoli. Hay una junta central, una junta general, la junta de Sevilla. Finalmente la junta general convoca a un congreso, incluyendo a los americanos. O sea, por primera vez, una representación en un organismo de peninsulares y de americanos. Guatemala fue representada por Antonio Larrazábal, quien lleva las instrucciones del ayuntamiento escritas por José María Peinado, y se lleva un proyecto de constitución por medio del cual se habla de libertad, de derechos, de igualdad. Se propone una constitución. Entonces Guatemala lleva un proyecto sumamente avanzado. Larrazábal desarrolla un magnífico papel y fue presidente de las Cortes de Cádiz. Día 19 de marzo de 1812, día de San José, se promulga la Constitución española. Pero como es día de San José, en España los que se llaman José les dicen Pepes. Pero si es femenino, la señorita, la señora se llama Josefa y con mucho cariño le dicen la Pepa. Entonces la Constitución se conoce como la Pepa. Es uno de los más modernos
para muchas constituciones, donde están ya los principios de la igualdad, la libertad, la fraternidad, se suprimen instituciones anacrónicas, obligaciones anacrónicas, hay libertad de expresión. Entonces, la figura del rey queda condicionada. Aún ya no va a haber un absolutismo. En Guatemala, quiero contarlo, en octubre se promulgó la Constitución. Don José de Bustamante y Guerra citó a todos los grupos interesados, el pueblo curioso. Hubo campanas en todas las iglesias de la ciudad, pionazos, y se exaltó la Constitución de Cádiz. Se le repartió ejemplares resistentes, amenazó. Hay aquel que la profane, porque será perseguido. Pero en 1814 los franceses fueron expulsados de España. Fernando VII, después de haber estado retenido, es coronado rey de España. Y él, cuando se vio con semejante corona y cero, dijo: esa constitución hay que quemarla. Y gobernó nuevamente bajo absolutismo. Pues vuelve el absolutismo, ya se había ganado con la Constitución. Entonces, en Guatemala, cuando se supo la noticia, Bustamante y Guerra mandó a pedir que devolvieran la Constitución que él había entrado. Las fueron a dejar a la Plaza Mayor, donde hubo un acto, se hizo la pira, ahí terminó ya la Constitución. Pero ¿qué pasó en España con los constituyentes, incluyendo a Larrazábal? Por orden de Fernando VII, fue encarcelado, sentenciado a 6 años de cárcel. Los últimos 2 los vino a terminar a Guatemala. Bueno, ¿qué pasa? 1820 se inicia, 1 de enero, un movimiento que se llama Cabeza de San Juan. El mariscal del Riego, que había sido nombrado para combatir insurgentes en el virreinato de Nueva España, es decir, México, cuando ya se vio armado al frente de un ejército, lo que hizo fue tomar el Palacio Real. Hizo que Fernando VII temblara y juró la Constitución. ¿Qué pasa en Guatemala? Entonces, España entra nuevamente a la Constitución, mientras que en Guatemala se encontraba ya el último capitán general nombrado, que era don Carlos Urrutia, una persona adulta. Parece que era una muy buena persona, muy temeroso también y muy respetuoso, pero empezaron a presionarlo para que gobernara bajo la Constitución. Él no había recibido ninguna instrucción de España, pero le dijeron: en Nueva España, es decir, en México, están gobernando con la Constitución. En Cuba, con la Constitución. Entonces, finalmente, el día 9 de julio de 1820, don Carlos Urrutia gobierna bajo la Constitución. Esto favoreció el camino a la independencia. Ya hay libertad de expresión. Don Pedro Molina empieza inmediatamente con su periódico, El Editor Constitucional, en el cual deja ver la influencia del enciclopedismo francés y la Ilustración, y que se pide una independencia radical. Por el otro lado, don José Cecilio del Valle, hondureño, escribe El Amigo de la Patria. Es de idea independentista, pero debe de consensuarse, debe de consultarse a todos los que componen las distintas diputaciones provinciales. Debe haber una integración política y económica. Entonces hay 2 posturas que se enfrentan entonces, los cacos, como se le va a llamar a los que se aglutinan con Pedro Molina, y los gasistas con José Cecilio del Valle. Novedades en Guatemala. Día 18 de agosto de 1820, el capitán general
don Carlos se siente con muchos achaques. Entonces renuncia al cargo para el cual había sido normado y transfiere. O sea, no fue nombrado por el rey. Transfiere el cargo al subdirector de milicias, un militar que había fracasado en Chile y en el Perú, que había venido a Guatemala con este cargo, Gabino Gaínza. Por su momento, la figura de Gaínza la van a querer controlar los grupos independentistas para ver cuál es su postura, para ver si se abre a un diálogo. Sin embargo, una de sus acciones fue prohibir el editor constitucional. Estábamos en apertura democrática, la Constitución, pero el editor constitucional atacaba los intereses de la península. Entonces, lo clausura. Llega 1821. Creo que es muy importante que mencionemos que va a marcar el camino a la independencia. El virreinato de la Nueva España, México, ha llegado a su fin. Agustín de Iturbide, quien había peleado por las fuerzas reales, pacta con Vicente Guerrero, el último insurgente, y se firma el plan de las 3 garantías, plan de Iguala, el que pone fin entonces a la independencia y hace de que este plan sea aceptado en todo lo que había sido el virreinato. ¿Qué pasó en Guatemala? Día 10 de abril de 1821, don Gabino Gaínza, enterado y asustado en lo que había pasado en México, emite un bando para los guatemaldenses y les dice que no se dejen llevar por lo que ha pasado en México, lo que ha hecho el impío, el ingrato, el traidor Iturbide contra la madre patria, sublevándose contra ella. Entonces le dice a los guatemaldenses, por favor, sean leales a la corona y yo seré un padre, un protector para vosotros. Pero si tenéis ideas independentistas, yo seré un militar que los llevará al exterminio. Entonces quiere decir que Gaínza toma una postura. Algo que llega entonces a Guatemala, ya se habla del plan de Iguala. En Guatemala se vio todo lo que había pasado en México y lo sabemos que está escrito en los documentos que se manejaron hoy hace 199 años. Entonces, el día 13 de agosto de 1821, en la casa de Marqués de Ayinena, se llevaron a cabo las tertulias patrióticas para preparar un plan pacífico. En esta época, la forma de reunirse eran las tertulias, donde las señoritas de casa recitaban, tocaban el piano, el violín, y los caballeros a la copa de vino hablaban, discutían. Y así se discutía un plan pacífico de independencia. No querían, y lo manifiestan, hacer lo que había pasado en México. Sangre, no quieren sangre, no quieren que corra, que se luche, sino que se habla al diálogo. Entonces empiezan a trabajar y se reúnen los dos bandos interesados, los de Molina con Barrundia y los de Aycinena, Beltranena, donde está del Valle. Pero, ¿qué pasó? El día 14 de septiembre. Esto es sumamente importante. Es lo que marca todo. El día 14 de septiembre de 1821 llegaron a la ciudad de Guatemala los pliegos provenientes de Chiapas, de la capital, que era Ciudad Real. Hoy la conocemos como San Cristóbal Las Casas, mientras que la capital de Chiapas es Tuxtla Gutiérrez. Vienen entonces los correos de Tuxtla, de Comitán y de Ciudad Real, informando que se habían adherido al plan de Iguala. Es decir, sin consultarle a Guatemala de dónde dependían, se habían independizado y se habían agregado entonces al ideal mexicano. Entonces Gaínza es
que había pasado en los ayuntamientos de la Intendencia de Chiapas, parte integral del Reino de Guatemala. Entonces Gaínza se comunica con Aycinena y con otros miembros del ayuntamiento para enseñarles, y la sorpresa de Gaínza fue que ellos le enseñaron lo mismo. Le habían mandado información también al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Entonces Gaínza hace lo que nunca se había hecho, citar a una reunión abierta, donde van a estar los españolistas y los independentistas. Convoca a las autoridades y a los grupos interesados, a la universidad, a la iglesia, a las órdenes religiosas, al arzobispo, a una reunión a las 8 de la mañana, sábado, 15 de septiembre, en el Real Palacio. La reunión empezó puntual, 8 de la mañana, y sí había mucha presencia militar en los portales y plazas. Se lleva a cabo la reunión, que la abre Gaínza. Hay un momento que, al hablarse de independencia, Gaínza propone de que se acepte el plan de Iguala, al cual se oponen y le dicen que México es México y que deben hacerse valer los derechos del entonces Reino de Guatemala, con un gobierno propio. Ante esta postura, el señor arzobispo, don Ramón Casaus y Torres, que fue la tercera posición de independencia, porque tenemos los moderados, los beligerantes y los que se oponen totalmente a la independencia, es el alto clero. Entonces el arzobispo se retira de la reunión. Hay votación, se llega al consenso de hacer una separación de España, y mientras tanto muchos empiezan a retirarse, redactando el documento final que fue firmado por 13 personas, y se indica que, siendo públicos e indudables los deseos de irse al gobierno español, queda en vigor una junta provisional, una junta consultiva provisional encabezada por el propio Gabino Gaínza, que debe hacerse elecciones para que se elijan diputados para un congreso. Se establecería en la ciudad de Guatemala el 1 de marzo de 1822. Aquí vamos viendo los distintos puntos. Lo cierto del caso que, al terminar esa discusión y redactar el documento, el alcalde de la ciudad de Guatemala, el alcalde don Mariano Larrabe, el ayuntamiento era un poder, y el ayuntamiento constitucional presidido por Mariano Larrabe toma el juramento de independencia a Gabino Gaínza. Luego Gaínza le toma el juramento a los que están presentes. Dentro del acta indica debe de imprimirse, hacer un manifiesto y hacerse circular por el rey. El acta llegó el 13 de octubre a Cartago, que era la capital de Costa Rica, el último punto del Reino de Guatemala. Pero el acta fue causando también motivaciones. En San Salvador se acepta, pero entre Nicaragua y Costa Rica se habla entonces de una independencia de España y de Guatemala. Mientras tanto, Honduras se divide. Comayagua es contraria a la unidad con Guatemala, y Tegucigalpa quiere ser fiel a Guatemala. Bueno, finalmente, el 17 de septiembre, ya hay una reunión, se publica un bando donde Gabino Gaínza dice lo contrario que dijo el 10 de abril. Se va a perseguir a todo aquel que tenga idea monárquica. La tortilla se dio vuelta. Y ahí vamos a llegar a las distintas discusiones de los distintos grupos. Por ejemplo, Molina pretende que se modifiquen algunos puntos del acta, pero su pretensión no se puede hacer porque el acta ya ha sido jurada e impresa. Y hablando de juramento, el día 23 se llevó a cabo el juramento
patrocinado por el Ayuntamiento Constitucional, y el día siguiente, 24, se llevó a cabo la misa, el Te Deum, para lo cual tuvo que aceptar la independencia Ramón Casaus y Torres. Y este arzobispo fue expulsado de Guatemala durante la República Federal en 1829. Luego, quiero recordar que el 30 de septiembre ya vino los mensajes de Iturbide indicando que Guatemala no está preparada para su gobierno, que no tiene madurez para gobernarse, que necesita el apoyo de México. Entonces, le va a mandar un ejército, que se llama el Ejército Protector. Ante esto, en Guatemala empiezan a ver la forma de la anexión, la cual tiene el aval de Aycinena y de otros grupos propios en su ideología, y la oposición de Molina y Barrundia, aunque Barrundia posteriormente formará parte del gobierno de la anexión. El 27 de noviembre llegó a la ciudad de Guatemala el general Oñate, representante del emperador Agustín de Iturbide, trayendo ya todas las cartas sobre el asunto para la anexión. Los ayuntamientos, muchos no contestaron, y finalmente la mayoría de los que respondió, a excepción de El Salvador, aceptan la anexión a México. Y el día 5 de enero de 1822, el antiguo reino de Guatemala se convierte en parte del Imperio Mexicano. Este imperio fue efímero, se derrumbó en marzo de 1823, y finalmente la Asamblea Constituyente establecida en la Universidad de San Carlos el 24 de junio de 1823 emite su primer decreto el día 1 de julio, usando por primera vez el término político Centroamérica, indicando que esta es libre de México, de España y de cualquier potencia del antiguo o del nuevo mundo. 17 meses después, en noviembre de 1824, se promulga la Constitución Federal que da origen al Pacto Federal en Centroamérica, el que solo duró hasta 1839. Guatemala, a partir de 1839, queda aislada en un pacto inexistente, lo que hizo que el 21 de marzo de 1847 Rafael Carrera fundara la República de Guatemala. Esto es a largos pinceladas el proceso de independencia, para que sepamos qué es lo que estamos conmemorando hoy, a un año de los 200. Claro, Miguel, algo muy importante, y yo se lo he dicho cada vez que hemos platicado, usted es un libro abierto y tipo Biblia. En los últimos 2 minutos que tenemos acá el espacio, para usted, ¿qué ha representado en este 2020 lo que ya pasó el día 14? En este caso, con que no hubo antorchas, solo hubo un acto ahí, pues a puerta cerrada en el Palacio. Hoy no desfiles, hoy usted en la Antigua, yo aquí en casa, tanta gente en la casa, algunos movilizándose, como usted contó en la Antigua. En ese par de minutos que nos quedan, ¿cómo sintetiza usted el 2020 por el famoso, la COVID-19? Bueno, tendría que empezar con el impacto, la Semana Santa, el Corpus y cualquier otra actividad, incluyendo las fiestas patronales de mi ciudad, la Nueva Guatemala de la Asunción, y era de esperarse el 15 de septiembre. Quiero mencionar que ha habido evolución en la celebración, no siempre ha sido igual, el desfile no ha sido de siempre. El desfile ha evolucionado, las antorchas representan el acta que va hasta Costa Rica, los cañonazos es parte del protocolo español hasta el número 21, el Te Deum viene en el acta. Bueno, ya estábamos a esperarlo, pero yo sí quiero decir que fue un acto muy solemne, el cual yo lo seguí por diferentes medios. Un Te Deum que tiene que, no puede faltar, está establecido en el acta de independencia, es gracias a Dios, y sobre todo hubo el protocolo de las salvas de
bandera, la escuela politécnica, o sea, hubo orden y hubo civismo. Lo que no hubo fue la algarabía popular, pero para esto, Dios mediante, falta un año para que el pueblo pueda celebrar no solo el 15 de septiembre, sino que todo el año 21, que es el año del Bicentenario, que tenemos que entender en sí. Es el inicio de una época histórica. Es el inicio de un nuevo proceso, en el medio del cual quedamos los guatemaltecos, los americanos, responsables. Y quiero terminar con lo que dijo Gabino Gainza el 15 de septiembre de 1821 por la noche, a la hora de elegir diputados para el Congreso Centroamericano, y dijo: sabed elegir talentos, hombres propios de la América, hombres con heroísmo. Lo que elijáis será la desdicha de la patria o la felicidad de la patria. O sea, hay que saber elegir, hay que tomar en cuenta una serie de principios, porque nosotros, yo quiero una patria digna, una Guatemala respetada y una Guatemala donde todos, de verdad, seamos fraternos, iguales y libres. Muchas gracias. Gustavo, un saludo de fiesta patria. Bueno, igual, y realmente eso de Gabino Gainza es impresionante, y como no se sabe elegir, mire qué congresito el que tenemos, y mejor paremos. Así que encantado de saludarlo allá hasta la Antigua, y ya 199 años y tantas elecciones del camino y no se ha sabido elegir. Así que un gustazo saludarlo, Miguel, que esté bien. Un saludo para todos.